Bueno, estamos cada vez más cerca de las elecciones extraordinarias para el Congreso y hay que tener en cuenta muchos puntos, entre los cuales también están los delitos electorales. ¿Y cuáles son las sanciones? Vamos a conversar con Aldo Cárdenas, él es abogado penalista del Estudio Linares, para que nos ponga en autos, para que nos advierta y luego no haya lugar a reclamos cuando uno llega a la cabina de votación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas Buenas gracias, tardes. Marian. Bueno, ¿cuáles son estos delitos? Bueno, como en cada proceso electoral tenemos que tener conocimiento más o menos a qué nos vemos cuando podemos publicar una foto de nuestra votación, cuando impedimos de repente que personas vayan a hacer su voto, pueden estar implicados en un proceso penal. Los delitos electorales son específicos, ¿no? Son aquellas conductas que ponen en peligro o lesionan el ejercicio legítimo del derecho de sufragar de cada ciudadano. Y esto abarca no solamente la elección de votar, es decir, la acción de votar, sino en todo el proceso en sí. Me explico. Aquella empresa que está comprometida, ha sido contratada para poder llevar los elementos, los materiales para la votación, que de manera deliberada no lo hace, ¿cierto? O hasta el momento de que la persona que destruye las actas de las cédulas de sufragio o las mismas ánforas, ¿no? Entonces, todas esas etapas, ¿no?, debemos tener en consideración para ver si es que estamos o no subsumidos en un tipo penal como son los delitos electorales. O sea, es desde el inicio hasta el final del conteo del último voto. Así es. No es solamente el momento de la votación. Así es. Por eso que las personas sujetos activos de estos delitos pueden ser desde los ciudadanos, autoridades y propiamente las personas que están encargadas de hacer el proceso. Personeros, miembros de mesa y todo lo demás. Claro. En el caso, por ejemplo, es bastante común, ¿no?, de los ciudadanos, algunos probablemente muy jóvenes, y tomar esto pues como una especie de payasada, ¿no? Tomarse un selfie en la cabina, aquí votando, o mostrando el voto, o mostrando que han viciado el voto, en fin. ¿Esto también tiene una implicancia penal? La publicidad del voto, si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que es un voto secreto, libre. Yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta siempre y cuando esta persona que realiza la publicidad del voto tenga una implicancia sobre los demás votantes. Por ejemplo, un influencer, ¿no? Y que tenga realmente, que abarque. Y eso es algo que no se ha hablado mucho porque digamos que los influencers son una cosa más o menos de ahora. Sí, bueno, antes no existía, ¿no? Ni siquiera tampoco los medios para poder hacerlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que ver hasta dónde podría abarcar y hasta dónde podríamos influenciar con nuestra publicidad del voto. Y esto lo va a tener que evaluar ¿quién? ¿Qué entidad? Esto debemos tener en cuenta. El Ministerio Público, personeros de las agrupaciones políticas y personal de las Oficinas Nacionales de Procesos Electorales, la OMPE, tiene que estar vigilantes en todo el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, en cuanto se tome conocimiento de estos hechos, se pone a disposición del Ministerio Público, de la Policía, de lo que está ocurriendo. Y ellos ya tendrán que evaluar si es que aperturan o no investigación penal en contra de ellos, ¿no? ¿Cuál es la pena que le podría tocar a una persona que direcciona o que pide direccionar el voto hacia un lugar? Hay dos momentos, una es la publicidad y la otra es inducción al voto, ¿no? La inducción al voto, ya hemos tenido antecedentes de algunas autoridades o postulantes a un cargo público, donde han querido inducir mediante dádivas, promesas, ventajas, ¿no? Y las penas son desde 1 a 4 años, ¿no? De igual forma el tema de la publicidad. Son distintas formas. Una publico mi voto y la otra es yo te prometo algo para que tú puedas cambiar el voto, ¿no? Direccionarlo en sí. Claro. Ok, entonces, pero las penas, digamos, van entre 1 a 4 años. Sí, son las penas específicamente a esto. En cambio, la pena más alta del 1 a 10 años es cuando entorpezco ya el desarrollo del proceso electoral. ¿Y esto? Es el primer ejemplo que puse, ¿no? ¿Qué es el primer ejemplo que puse. ¿No? No entregar el material a propósito. No entregar el material, impido de que se desarrolle el proceso electoral. Así es, ¿no? También hay otra pena de 1 a 8 años, ¿no? Cuando destruyo las ánforas, ¿no? Destruyo las cédulas de votación. Antes de ser la contabilidad. No, puede ser después también. También. Exacto. Así es, ¿no? La idea es de que el Ministerio Público, con apoyo de la policía, vigile el desarrollo normal de estas elecciones, ¿no? Y atentos obviamente también por la parte personal de la OMPE. Hay que diferenciar también el momento en el que una persona necesita ir acompañada de otra para poder emitir el voto, porque a lo mejor sufre de alguna discapacidad.
¿Esto tiene un proceso de acreditación de que la persona tiene que ir con otra persona No. o en el momento el miembro de mesa evalúa? Exactamente, es que de criterio, ¿no? Entonces tiene que haber personal, no calificado, personal de la OMPE que tenga que tener un criterio bastante amplio de saber de que una persona no puede valerse por sí mismo, ¿no? Para evitar obviamente también el tema de suplantaciones, Claro, ¿no? a eso Una me votación, refiero, ¿no? es decir, la persona acompaña hasta el momento donde tiene que estar solo, porque el voto es secreto, y de Claro. ahí inmediatamente sigue con el acompañamiento, no hay ningún problema. Sí, pues por esos casos hay que ponerse en todos los escenarios, ¿no? Además, recordemos que hay los adultos mayores hasta cierta edad no están obligados en ir a votar. Algunos Así van es. porque quieren, pero a lo mejor por ahí lo lleva algún familiar y lo induce o le sugiere votar en cierta forma, en cierta dirección. Sí, tenemos que evaluar cuáles son las prohibiciones prohibiciones a la ley orgánica de las elecciones y cuándo ya se cometen delitos, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener muy bien claro, y ahí tienen que estar personeros de las organizaciones políticas, personal de la OMPE y Ministerio Público que está atento. Hay una fiscalía de turno que va a estar atento a todo el proceso electoral. Ok, entonces no se puede hacer público el voto, no se puede El voto tomarse secreto. fotos dentro de la cabina o cerca de la cabina o con la cédula. Y además esto tiene una implicancia mayor si es una persona que tiene mucha influencia, peor aún si es una autoridad. Así es. Bueno, cuando uno llega al local donde le toca votar y la mesa no ha sido instalada, son las 8:30 y está parado en la cola y dicen, bueno, los 3 primeros tienen que sentarse como miembros de mesa. ¿Negarse constituye un delito? No, para nada. Es criterio, y la ley orgánica de elecciones ha hecho referencia a cuál es el método, ¿no? Pero en ningún momento podría negarme yo a ser miembro de mesa. Miembro de mesa. No tendría que tener ningún tipo de incidencia penal. No. Para ¿Lo nada. podrían llevarte a la comisaría al menos? No. Tampoco. No hay O sea, forma. el que no quiere, no Me quiere. niego inmediatamente. Bueno, obviamente van a retener mi DNI, van a ver la manera de cómo se hace, ¿no? Pero Ajá. no podría tener Claro. que detenerte, porque es más, no se puede tener una persona 24 horas a no ser que sea por flagrancia, Ajá. ¿no? Ah, ok. Hay que tener muy claro eso. Sí, sí, porque en otras ocasiones se ha dado de personas que, recuerdo en algún proceso en específico en Miraflores, personas que se negaban a ser miembros de mesa y luego les pedían el DNI y bueno, Y también... una forma de retención. Que es una forma de retención y se llevaban el DNI y claro, la persona finalmente terminaba yendo con los policías a la Claro, comisaría. tienes que cumplir un deber, ¿no? Sin embargo, esto para que ya pase a un tema penal, tendría que tener varios elementos constitutivos que yo creo que el Ministerio Público no estaría satisfecho para poder hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestro voto, de emitir nuestro voto y durante ese proceso, incluso como miembros de mesa, para no incurrir en un delito? En cuanto a los electores, saber que nuestro voto es libre y es secreto, ¿cierto? Y en cuanto a los miembros de mesa, conocer de que ningún personero y nadie puede obligarlos a colocar a otra persona para que pueda elegir su voto, ¿no? Eso sí constituye delito, ¿no? Y creo que están muy bien preparados los miembros de mesa porque tienen que tener charlas de inducción para poder hacerlo y tienen que tener conocimiento de todo esto, ¿no? Caso contrario, estarían inmersos en el tipo penal. Bien, muchas gracias por haber estado Gracias aquí a y ti. por darnos luces sobre este tema tan importante para nuestra contienda electoral. Muy Gracias a amable. ti. Bien, son las 4:25, hacemos una pequeña pausa, revisamos antes el clima como siempre a esta hora.